Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a Pedocto por hacerme la invitación a ser parte de este evento del plan de educación continua aquí para optómetras en Medellín. La charla de hoy consiste en la optimización de recursos para la detección de glaucoma. Tenemos unos consultorios que en las seccionales de salud nos piden que tengamos una cantidad de equipos, una cantidad de herramientas, y muchas veces están subutilizados en realidad. Y en la experiencia nos hemos podido dar cuenta que los pacientes de glaucoma están subdiagnosticados, como bien lo decía la doctora hace un instante. Bueno, los invito a que en esta charla pensemos un momento en que qué tal que el glaucoma, especialmente este glaucoma de ángulo abierto, no fuera una enfermedad exclusiva del ojo. ¿Qué tal que fuera una enfermedad de las vías visuales? ¿Qué tal que fuera una consecuencia de enfermedades sistémicas? Eso hace parte también de todas esas oportunidades que tenemos de diagnosticar a nuestros pacientes. Como lo decía la doctora hace un instante, la edad es muy importante como factor de riesgo en el glaucoma. Como pueden observar, a medida que va incrementándose la edad, va incrementándose también el factor de riesgo de los pacientes. El doctor Claude Bourgoin ya nos hablaba acerca del envejecimiento del nervio óptico hace algunos años, o sea que no necesariamente se trata de que porque es viejito le da glaucoma, sino que realmente el nervio óptico también tiene unos cambios asociados al tiempo. El flujo sanguíneo también, el doctor José Flammer encontró que la disregulación sanguínea general podría tener también disregulación de la circulación ocular que causaría enfermedades oculares, especialmente glaucoma. Esa es una de tantas inquietudes que tenemos en cuanto al glaucoma de tensión normal, donde no encontramos grandes hallazgos que justifiquen las lesiones de estos pacientes o las razones por las cuales las presiones intraoculares no se controlan adecuadamente. Y ahí es donde juega también la presión arterial, la hipotensión nocturna, atención a los pacientes que tienen problemas de migraña. Esos pacientes no los podemos dejar tan tranquilitos y solamente con sus gafas para el astigmatismo. Los pacientes de migraña debemos prestar más atención. El síndrome vasoespástico. El riesgo de hipertensión arterial y diabetes mellitus pues existe, aunque en cuanto a la diabetes se ha podido establecer que cuando hay incremento de la glicemia pudiese haber algún efecto neuroprotector, pero es claro que cuando están juntos estos dos, la hipertensión arterial y la diabetes, representan un riesgo mayor para nuestros pacientes. También encontramos como factores de riesgo dentro de la anamnesis que practicamos a nuestros pacientes las anormalidades endocrinas, los fenómenos autoinmunes. Se ha podido establecer que pacientes con glaucoma de tensión normal, hasta un 30% de esos pacientes presentan enfermedades autoinmunes, entonces también hay que prestarles atención. El uso crónico de corticoides. Generalmente pensamos que solamente los corticoides tópicos nos pueden producir el problema de glaucoma, pero también hay casos documentados de pacientes asmáticos o con problemas de las vías respiratorias que durante años han sido inhalados y han tenido unos incrementos de la presión intraocular severos. Entonces a esos pacientes también debemos prestar atención. La miopía también, los factores genéticos y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, como les decía al principio, ¿qué tal que el glaucoma no sea una enfermedad exclusiva del ojo? ¿Cierto? Entonces tenemos que también analizar cómo están funcionando las vías visuales de nuestros pacientes. ¿Qué tal que como le decía la doctora Gupta, la enfermedad sea una enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer o es el Parkinson? En muchos casos, a medida que esta enfermedad progresa, del glaucoma, el daño del campo visual extenso excede lo que nosotros vemos en la retina, es decir, nuestros pacientes siguen empeorando sus campos visuales, siguen teniendo sus lesiones, pero nosotros no vemos claramente que esas disminuciones en los campos visuales, que esas disminuciones en la calidad de vida de nuestros pacientes sean necesariamente correspondientes a las lesiones que hay en el nervio óptico e incluso en las mismas fibras nerviosas. Entonces,
retomemos de manera seria, no solamente por el glaucoma, sino por otras patologías que también son importantes de las vías visuales, el defecto pupilar aferente. Recordemos la vía aferente parasimpática, que son, decimos, los fotorreceptores, las vías ópticas, cuerpo geniculado lateral, y luego va hacia los núcleos preceptales. Aquí podemos observar el reflejo directo, que uno mira la cantidad del reflejo pupilar de nuestros pacientes por cada ojo, que en un paciente con glaucoma puede ser calificado de leve, moderado a severo. Y este otro, que como cuando hacemos el cover test, nosotros hacemos monocular y alternante, aquí también lo podemos hacer. En este caso, yo les quería mostrar, este ojo derecho de este paciente hizo una hemorragia en llama yuxtapapilar, y pues estuvimos buscándole con las vías aferentes. Tanto la oftalmóloga que lo vio no encontró ninguna lesión glaucomatosa, pero cuando hay glaucoma, esta respuesta de este ojo, cuando yo paso de acá para acá, deja de ser un ojo con una constricción severa y se dilata en el momento en que hago esto. Aquí constriñe, y cuando yo paso acá, dilata cuando hay defecto de la vía aferente, y también es calificado de leve, moderado a severo. Entonces ese es otro truquito también que podemos tener para las vías aferentes de nuestros pacientes que tienen que ver con el tema del glaucoma. Bueno, el ángulo camerular. Pueden haber evolucionado mucho los equipos para poder evaluar el ángulo de nuestros pacientes, las cámaras de nuestros pacientes, pero en nuestros consultorios siempre la escala de von Herrich seguirá siendo muy importante para poder encontrar nuestros pacientes. Entonces, hay dos picos, uno que es, yo primero les muestro este. Aquí miramos en la parte temporal, hacemos un von Herrich en la parte temporal muy cerca de la esclera, aquí. Y aquí encontramos que este haz es igual o mayor que el espacio que hay entre la córnea y el iris. Entonces ese es un von Herrich 4, es un von Herrich grado 4. Pero si nosotros nos encontramos, es muy raro pues que ese paciente nos llegue a hacer un cierre angular, por supuesto, pero si nos encontramos un paciente así, miren esto, como para hacer una dilatación un sábado por la tarde, nos hace un bloqueo angular, ¿cierto? Entonces, observen otra vez, esto lo hacemos perpendicular al ojo y con el sistema de iluminación aproximadamente entre 50 y 60 grados, máxima iluminación, y hacemos el haz bien delgadito para hacer este corte, para lograr ese corte. Este paciente, pues inevitable, tenga la presión como la tenga, el nervio óptico como lo tenga, ese paciente necesariamente tiene que ir para la remisión. Y entonces volvemos aquí para poder decir que tenemos unas zonas intermedias para las que tenemos que afinar nuestro ojo, ¿cierto? Generalmente estos grados 2 siempre los remitimos, pero no necesariamente son pacientes para iridotomía, ¿cierto? Pero estos grados 2, cuando están acompañados de otros hallazgos, como los que vamos a ir viendo y los que nos explicó la doctora, pues evidentemente son pacientes que seguramente tendrán glaucoma. Bueno, la oftalmoscopía. En lo personal siempre he visto, pues en nuestra consulta lo que más utilizamos es el oftalmoscopio directo, no tanto el de 90, ¿verdad? Porque nosotros no dilatamos todos nuestros pacientes. Pero resulta que la diferencia entre estos dos para evaluar la excavación, uno a veces diagnostica al paciente una excavación 0,4 o 0,5 y resulta que le hacen la valoración y es 0,6 o 0,7, incluso más. Entonces, siempre tenemos que tener desconfianza, o sea, no todo lo que vemos en cuanto a tamaño de excavación con nuestro oftalmoscopio directo es necesariamente lo adecuado, porque diagnosticar cuando unos vasos ya están en bayoneta y todo eso, pues es más bien sencillo. Pero cuando un paciente está en un grado inicial, nos tenemos que valer de todo esto que acabamos de hablar, no solamente de la cuestión del nervio óptico ni la presión intraocular. Entonces,
Sí, muy difícil observar las excavaciones cuando hay una miopía alta, y tenemos que prestar mayor atención cuando los nervios ópticos están inclinados. Cuando los nervios ópticos están inclinados, esas excavaciones suelen despistarlo a uno bastante. El tamaño del disco óptico es muy importante, pero quisiera agregar que estos discos ópticos pequeños, porque nosotros en estos pues no tenemos mayor problema, el mediano, excavación 045, los remitimos, ¿cierto? Los grandes por si acaso, pero en estos pequeños, esos discos ópticos pequeños, en muchos casos ni siquiera tienen excavación o tienen excavación 0.2. Entonces cuando algo nos parece a nosotros normal, que es una excavación 0.3 o 0.4, tenemos que empezar a dudar. ¿Y cómo lo hago yo en lo personal? Pues no teniendo medidas de escala muy sofisticadas en nuestros consultorios. Con este oftalmoscopio puede hacer uno la medida, coloca uno la iluminación del segundo disco de iluminación, y eso nos sirve para más o menos catalogar en qué grado está ese disco. Si es un disco que se sale demasiado del disco de iluminación del oftalmoscopio, pues es un disco grande, y si está muy pequeño, pues consecuentemente. Y no es frecuente observar la lágrima cribosa en nuestros pacientes, ahí tenemos que también dudar. La capa de fibras nerviosas, en realidad no es fácil observarla, no es muy fácil, pero no es imposible. Realmente con el verde anelitra en el oftalmoscopio podemos ir entrenando nuestro ojo, y como podemos observar aquí, por ejemplo, hay unas lesiones que son muy claras, ¿sí? Por ejemplo, esta otra por acá. Pero también tenemos que tener en cuenta que las fibras nerviosas son más visibles de acuerdo a la zona donde están. Por ejemplo, la inferotemporal es más visible, eso aquí uno no lo infiere, uno ve aquí la lesión, pero no se ha dado cuenta que es que aquí no se ven, y eso sería muy raro, porque fíjense que la mácula está por debajo del horizonte de la papila, y esa es una de las tantas razones por las que se explica que esta tenga mayor cantidad de fibras nerviosas y que sea más visible. Aquí sería menos visible en su orden, ¿no? Inferotemporal, superotemporal, superonasal e inferonasal. En ese orden se ven las fibras ópticas. Observando el disco óptico, mirando las fibras ópticas, hay otro truquito, y es que esta zona de atrofia peripapilar que está por aquí nos sirve como de transición entre una zona donde no son muy obvias las fibras ópticas y la zona donde se ven. Entonces, aquí no está tan claro eso que yo les estoy mencionando, pero cuando usted mira aquí este borde del disco óptico se ve un poquito mejor, y cuando usted está bajando a las inferotemporales, a las fibras nerviosas inferotemporales con verde anelitra, ya se empieza a perder un poquito ese nervio óptico, pero créame que en realidad no es tan difícil. Lo que pasa es que a medida que va pasando los años se va produciendo una pérdida anual de fibras nerviosas de 4.000 a 5.000 por año. Entonces ya una persona mayor pues será más difícil, por eso hay que afinar nuestros ojos. Se dice que los ojos glaucomatosos pueden perder fibras retinales antes de presentar cambios visibles en disco o detectarse daños campimétricos. Por eso la oftalmoscopía de las capas de fibras nerviosas está dentro de los puntos principales para evaluar nuestros pacientes. Y por eso la capa de fibras nerviosas debe ser examinada en cada oftalmoscopía de rutina. Eso es como cuando uno miraba el anillo de Fleischer y se ayudaba inicialmente con el azul cobalto, ¿cierto? Porque uno no lo veía a simple vista, por más que colocara el aumento y todo lo que quiera. Cuando uno ya veía la sombrita y quitaba el azul cobalto, sí, ahí estaba. Entonces puede suceder que con el tiempo vayamos cogiendo habilidad para poder observar esto. Recordemos que la pérdida neuroretiniana no es patognomónica de la neuropatía óptica glaucomatosa. O sea que todas estas herramientas que utilizamos en nuestra consulta no son necesariamente para encontrar solamente glaucoma, los casos de neuritis, etcétera, otro tipo de lesiones que pudiera tener en cuenta. No les mencioné el tema del fotoestrés porque
Realmente el fotoestrés se utiliza más es para retina central. El fotoestrés se está utilizando más que todo para estudios y en la consulta diaria no es muy fácil determinar que por unos segundos más, unos segundos menos, un paciente nos reporte pérdida de fibras nerviosas por esa causa, pero sí está documentado que las pruebas de fotoestrés, como la que nos hacen en los centros de reconocimiento de conductor, donde nos encandilan y nosotros hablamos cuando ya empezamos a ver la letra, esas son las pruebas de fotoestrés. También podemos leer un poco al respecto para que aprendamos a utilizarlas y en un futuro, ¿por qué no utilizarlas también para eso? La tonometría, pues el ABC, yo les aconsejo que las tonometrías no las arranquemos desde el 0, arranquémoslas más o menos desde los 8 milímetros de mercurio, ¿cierto? Porque ojos tan hipotensos generalmente no nos llegan a la consulta, exceptuando que llegue con un puño pues en el ojo, ¿cierto? Pero de lo contrario, arranquemos desde 8, es menos traumático, un poquito más fácil poder dar precisión a nuestras mediciones. Las tonometrías, la iluminación se hace sobre esta bandita que está aquí, la bandita del cono del tonómetro. ¿Y cómo hacemos para que eso suceda? Pues hacemos el ángulo que corresponde a la iluminación y lo soltamos del tornillo para que nos llegue hasta allá, porque de lo contrario la luz se nos queda como por acá, por este lado, para que logremos esto. El paciente en lo posible debemos lograr que, no es que sea tan fácil muchas veces, pero el paciente ojalá estuviera mirando lejos, no esté mirando tan de cerca para que la acomodación no nos esté haciendo algún efecto en la medición que estamos haciendo. La hemodinamia de la tonometría, miren ese movimiento, ¿cierto? Nos puede cambiar la tonometría entre 3 y está escrito que hasta 9 milímetros de mercurio, pero pues realmente más o menos 3 es lo que generalmente. Y debemos contactarla por dentro. Si en el punto que más cerca está, por dentro, ahí es donde la debemos contactar. Si no observamos esa fluctuación, no hay tonometría, hay algo que estamos haciendo mal en ese momento. Hacerla con fluoresceína, si no la hacemos con fluoresceína, pues es hipofluorescencia, como ya nos explicaba ella. Y por otro lado, aquí está la hiperfluorescencia. Ahí ya se perdió esa medida, vuelve y tome. La presión intraocular tiene mucho que ver con el ritmo circadiano, entonces muchas veces cuando tomamos nuestras presiones en los consultorios, nosotros nos quedamos tranquilos con una medición, pero a propósito de que hablaban de la medida de 18, cuando en la literatura aparece que hasta 21, pero es que cuando un paciente está durmiendo, cuando está acostado, cuando está supino, las presiones intraoculares se elevan, ¿sí? También está descrito que cuando está de cúbito lateral se eleva aún más en esa posición. Entonces, y además los cambios durante el día, en las mañanas es más bajita, durante el mediodía se va incrementando y en la noche vuelve y disminuye un poquito. El estrés también no la cambia, las mujeres las presiones son constantemente mayores que los varones. Y los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto puede existir una intensa variación durante el día. Es decir, volvamos y digámosle al paciente que vaya al consultorio en una hora distinta, volvámosela a tomar, sea el mismo día u otro día. Tomémonos ese tiempo para poder tomar un dato cuando dudemos, un dato más preciso de las presiones intraoculares de nuestros pacientes. En las tonometrías pues está el inconveniente de que alteraciones corneales como el queratocono, las cirugías refractivas hacen que esos resultados no sean tan precisos, ¿cierto? Pero con ello tenemos que convivir. Entonces, yo les quería traer esta anécdota que no es necesariamente de glaucoma. En una ocasión llegó un señor a consultar por pérdida de visión y le había sucedido que de su plan de salud lo habían remitido para oftalmología a causa de una catarata. Resulta que en el plan de salud le negaron la autorización para su cita y cuando un mes y medio después fue conmigo, pues ya tenía una neuritis óptica isquémica, ¿sí? Bilateral,
con pérdida de agudeza visual. Entonces, todo eso que acabamos de mencionar, de uso de nuestras herramientas, es porque en ese paciente era muy evidente la alteración de la visión del color, tomarle la visión del color, los reflejos pupilares de los que les acabo de mencionar. Y pues ya finalmente al paciente le suspendieron la amiodarona, que parecía que era la que lo tenía intoxicado, y mostraba esta imagen que cuando preparé una charla acerca de cirugía refractiva me encontré esa manifestación en la córnea por la amiodarona, la utilización de ese medicamento para la arritmia cardíaca. Entonces, cada cosa que uno se aprende y cada cosa que uno ve en el tejido ocular es muy importante para, no solamente para el crecimiento personal como profesional, sino para nuestros pacientes, para ir un poquito más allá en este tema. Entonces, esto se llama la córnea verticilata. Les quería dejar ese mensaje. Finalmente, el nivel alto de actividad física disminuye la presión intraocular, el menor índice de masa corporal, baja la presión arterial sistólica y hace que la proporción de cintura-cadera sea inferior. Así que hacer ejercicio. Esto está estudiado por EPIC Norfolk, que es un centro de estudios europeo entre 2006 y 2009. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mauricio Vargas por su excelente ponencia y a continuación la doctora Catalina Ramírez, médica especialista en glaucoma, nos va a hablar sobre campimetría para optómetras que debemos